Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parasha semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la Parashá Matot. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro de Jeremías desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 3. El capítulo 1 de Jeremías lo hemos leído y estudiado por muchos años. Este es un excelente capítulo donde vemos el llamamiento del profeta cuando éste es muy joven. De este capítulo hemos visto innumerables enseñanzas que manifiestan claramente que Elohim escoge a quien él quiere para llevar su mensaje, su palabra. Este capítulo es usado para dar valentía a los jóvenes de no rendirse ante el mundo. Todas las enseñanzas, por supuesto, que están perfectamente enfocadas. Pero hoy vamos a estudiar un poco más a fondo la vida del profeta Jeremías y el porqué de su temor a la hora de su llamamiento. Saca tu Biblia y estudiemos verso por verso esta maravillosa historia. Los primeros dos versos del primer capítulo de Jeremías nos dicen de quién era hijo el profeta y bajo qué reino se encontraba. Leamos la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Yahvé que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Yehuda, en el año 13º de su reinado. Empezaremos resaltando que el profeta Jeremías era de la tribu de Leví, es decir, de la tribu sacerdotal, ya que era hijo de un Cohen, de un sacerdote. Y también vemos que Elohim le empezó a hablar en el año 13º del reinado del rey Josías, según el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas. Este rey empezó a reinar desde los 8 años. Ahora sumemos 8 más 13 y esto nos da 21. 21 años tenía el rey de Israel cuando Elohim llamó a Jeremías. Ahora nos queda descubrir quién era Hilcías. ¿Fue un sacerdote importante? La escritura misma nos revela quién fue este Cohen. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 3, dice lo siguiente: a los 18 años del rey Josías. Antes de continuar leyendo, debemos hacer una aclaración, porque cuando leemos a los 18 años del rey Josías, podemos pensar que el rey tenía entonces 18 años. Pero no es así. Aquí debía traducirse a los 18 años del reinado del rey Josías. Es decir, cuando el rey tenía 26 años de edad. Esto tiene sustento con otra escritura. Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 8, dice: a los 18 años de su reinado. Y vuelve y se confirma en segunda de Crónicas 35, 19. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado Josías. Esta información la vamos a usar más adelante en este mismo estudio. Por eso era necesario esta aclaración. Antes de continuar la lectura, dice el libro de Reyes: a los 18 años del reinado del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Yahvé, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Yahvé, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Aquí vemos que Hilcías era el sumo sacerdote de aquellos tiempos, es decir, que el profeta Jeremías únicamente no era un levita y ya, sino que tenía linaje de sumo sacerdote. Su papá era la máxima autoridad espiritual de aquellos tiempos. Por si nos quedan dudas si realmente este Hilcías es el mismo que habla el libro de Jeremías, aquí tenemos una referencia más. Cuando el rey de Egipto hiere de muerte al rey Josías, sus siervos lo sacaron de aquel carro
y lo pusieron en otro carro para llevarlo a Jerusalén, donde murió. Josías fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. En memoria de Josías, el profeta Jeremías compuso un lamento fúnebre, el cual se halla escrito en el libro de los lamentos. Y hasta el día de hoy todos los cantores y cantoras recitan este lamento por Josías, que fue adoptado en Israel como el lamento oficial. Estas son referencias muy claras sobre el linaje sacerdotal del profeta y de su lucha en contra del pueblo rebelde y un sistema corrupto. Retomemos los tiempos del llamamiento del profeta. Dice la escritura que fue en el año 13 del reinado de Josías, es decir, cuando el rey tenía 21 años. En este tiempo su majestad le habla a Jeremías estas palabras: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Yahvé, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Yahvé, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. De ahora en adelante será muy importante tener presente que Jeremías era el hijo del sumo sacerdote, para que las palabras de Elohim tengan muchísimo más sentido. El profeta le manifiesta al Creador que él es solo un niño. En otras versiones dice un joven. Pero para poder entender esto a mayor profundidad es necesario estudiar la palabra hebrea de la semana con el More Hagel. Adelante, More. Muchas gracias, Hagel. La palabra que en las Biblias en castellano aparece como niño o como joven, en hebreo es Naar. Esta palabra, además de traducir niño o joven, también traduce sirviente, criado, pequeño, servidor o siervo. Cada una de estas palabras cabe perfectamente en lo que nos habla el libro de Jeremías, pues este era un siervo de su padre, el sumo sacerdote Hilcías. Por esa razón, el profeta le dice a Elohim que él no sabe hablar, porque es muy joven. Elohim no lo estaba llamando para hacer algo sencillo, lo estaba llamando para limpiar la corrupción del sistema sacerdotal, la corrupción en la casa de Adonai, empezando a hablarle a su propio padre, la persona más importante en el área espiritual del pueblo, pero que según las escrituras estaba haciendo las cosas mal. Este joven, este siervo del Cohen Agadol, tenía una gran responsabilidad: llevar el mensaje de su majestad a la casa de su padre. Con esto terminamos la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Hagel. Muchas gracias, More Hagel. Y me dijo Yahvé, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. El Creador le dijo, no creas que solo eres siervo del Cohen Agadol. Yo te he llamado, usarás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahvé. El profeta tenía todas las razones para temer, pero Elohim le estaba dando su apoyo para esta gran misión. Y extendió Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Elohim lo puso con una misión: arrancar y destruir, arrancar y derribar, y luego edificar y plantar. Elohim le da autoridad para restablecer el orden de las cosas y le confirma su llamado en este verso tan hermoso. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Una vara de almendro, ¿les suena familiar? Recordemos que la vara del sumo sacerdote Aarón reverdeció y brotaron de ellas flores y almendras, estableciendo así la elección de Elohim sobre Aarón. Ahora que sabemos que el profeta Jeremías tenía el linaje de sumo sacerdote, podemos entender que Elohim estaba diciendo, así como elegí a Aarón, así te elijo a ti. Recordemos que todo esto pasó en el año 13 del reinado de Josías, y no fue hasta el año 18 del reinado de Josías que fue encontrada la Torá de Moshe en el templo, y este empieza a hacer las reformas correspondientes. Es decir, 5 años después de que Elohim llamara a Jeremías. Miremos cuáles fueron estas reformas que se hicieron.
Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Yahvé todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Yahvé, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahvé, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Yahvé en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Yahvé, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Yahvé. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Bastantes versos, pero son de suma importancia leerlos, y si seguimos leyendo, hay todavía más y más. Lo peor es que se hizo 5 años más tarde del llamamiento del profeta Jeremías. ¿Qué podemos entender con esto? Que 5 años atrás, todos estos altares, todas estas estatuas, todos estos ídolos estaban dentro del templo sagrado de Elohim. Jeremías, como hijo del sumo sacerdote, vio todo esto, siendo un siervo joven. Por eso Elohim tuvo que llenarlo de fuerza, de vigor y dotarlo con el poder de su palabra para poder enfrentarse a esta situación. ¿Podría usted ponerse en los zapatos del profeta? ¿Se imagina qué pudo haber pensado? Elohim lo estaba llamando siendo apenas un jovencito para una gran misión. Esta misión empezaba desde casa y su labor no era nada sencilla. Ahora, Elohim te ha llamado para que salgas del viejo sistema religioso, para que cumplas sus mandamientos. ¿Y crees que es difícil?